Bueno, damas y caballeros, arquistas constructores, bienvenidos una vez más a Arquistas Constructores. Una introduccióncita fuera tan amable. Vamos a ayudarme a entender cuál es la situación real de Magdalena Medio en Colombia. Ayúdame a entender las necesidades de los campesinos en sus tierras. La situación de los campesinos beneficiarios de la reforma agraria en el Magdalena Medio es compleja. Para entenderla bien conviene analizar cuatro dimensiones reales del territorio: tierra, población campesina, étnica, necesidades productivas y oportunidades económicas. Situación actual de la reforma agraria en el Magdalena Medio. El gobierno colombiano ha priorizado esta región porque históricamente fue una de las más afectadas por el conflicto armado y el despojo de tierras. Se han destinado más de 24.000 hectáreas para campesinos. 24.000 hectáreas para campesinos en el Magdalena Medio. Solo en los últimos procesos se entregaron. Últimos procesos. Se han entregado 4.574 hectáreas a comunidades rurales. En toda la región ya se han gestionado. En toda la región se han gestionado 58.000 hectáreas para el Fondo Nacional de Tierras. Entonces, se han gestionado, ¿cuántos? Dicen que 58.000 para Fondo Nacional de Tierras. Toca averiguar qué son los Fondos Nacional de Tierras. Ejemplo concreto: 310 familias campesinas recibieron cerca de 2.400 hectáreas en zonas como Puerto Boyacá, promedio aproximado. En muchos casos, la distribución oscila entre 5 hectáreas, no, 20 hectáreas, de 5 a 20 hectáreas por familia campesina. ¿Me entiendes? No es una esquinita, no es una casita. Están dándole a las familias de 5 a 20 hectáreas por familia campesina. Depende del tipo del suelo. 1. Depende del proyecto productivo. 2. ¿Quién podría imaginarse que a la familia campesina le estarían dando de 5 a 20 hectáreas dependiendo del suelo, dependiendo del proyecto productivo? Estas tierras muchas veces fueron predios abandonados. Estas tierras muchas veces fueron fincas decomisadas a narcotráfico. Muchas veces fue estas tierra recuperada del conflicto armado. Perfil social. 1. Y étnico. El Magdalena Medio es una región multiétnica y campesina. Principales grupos: campesinos colonos, familias desplazadas por violencia, organizaciones agrarias o familias desplazadas, organizaciones agrarias, comunidades afrodescendientes, especialmente en zonas del río Magdalena, comunidades indígenas, grupos minoristas, Santander y Antioquia. Víctima de conflicto armado, sí. Desplazados, sí. Asociaciones campesinas, sí. Una organización muy importante es la Asociación Campesina del Valle del Río de Cimitarra. Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, que impulsa proyectos de paz y economía campesina en la región. Necesidades reales de los campesinos, sí. De dar tierras no resuelve todo. Los campesinos del Magdalena Medio necesitan infraestructura rural, carreteras terciarias. Oye, que a los campesinos, por favor, del Magdalena Medio, que si me les meten, por favor, carreteras terciarias y transporte para sacar cosechas adelante. Entonces necesitan un mejor transporte en las vías para sacar adelante sus cosechas, acceso a mercados. Crédito agrícola, maquinaria, semillas, fertilizantes. Crédito agrícola, maquinaria, 1. Semillas, 2. Fertilizantes, 3. Asistencia técnica, 4. Agricultura sostenible, 5. Manejo de suelo, 6. Agroindustria, 7. Seguridad territorial, si la región todavía tiene presencia en el ELN, disidentes de las FARC, grupos armados ilegales. Esto genera riesgos para líderes campesinos y proyectos productivos. El gobierno promueve que los campesinos produzcan en cooperativas. 1. En asociaciones. 2. Para transformar. El gobierno promueve que los campesinos produzcan en cooperativas y asociaciones para transformar, gracias, y comercializar productos que producen los campesinos del Magdalena Medio. La región tiene potencial agroalimentario importante: el cacao, Magdalena Medio; palma de aceite, Magdalena Medio; la yuca, la maíz, el arroz y el plátano, Magdalena Medio; la ganadería, plátano rico, arroz con plátano, métele maíz y yuca. ¿Me entiendes? ¿Cuál es el plato? Arroz con plátano, yuca con maíz, maíz y yuca. Sí. El gobierno quiere convertir la zona en una despensa agroalimentaria. Oportunidades de negocios para Boyacá. Sí, Boyacá tiene un papel estratégico porque conecta al Magdalena Medio con el altiplano andino.
Transformaciones de productos y chocolate de cacao. Derivados de la yuca. La harina y el aceite. Agroindustria con el cacao. Derivados de la yuca. Derivados, bueno, harina, sí, aceite. Boyacá tiene tradición agroindustrial. Logística, ciudades como Puerto Boyacá, Tunja, Duitama. Pueden ser centros de almacenamiento, sí, transportes y mercados regionales. ¿Qué vamos a hacer en Duitama y en Tunja? Pues ya sabemos que es un almacenamiento que se ve. Almacenamiento, 1, transporte, 2, mercados regionales, 3, ayudan al mercado regional. Turismo rural, oportunidades muy grandes para conectar campesinos del Magdalena Medio. Turismo cultural. Ejemplos, cacao, 1. Turismo rural, 2. Ejemplos de rutas, turismo rural. Oportunidades muy grandes para conectar campesinos del Magdalena Medio. Turismo cultural en Boyacá. Cacao más turismo rural. Agroecología. La agroecología. Turismo comunitario. ¿Qué me dices de la agroecología? Turismo comunitario. O sea, meterle turismo comunitario a la agroecología. Es que se puede hablar en Tunja, no, se puede hablar en Boyacá del agroecología. Piénselo bien, en turismo comunitario. Mercados campesinos. Agroecología. Ecología para comunidades. Vender directamente. Los campesinos necesitan vender directamente en. Hey campesinos, vamos a vender directamente en Bogotá. Hey campesinos, vamos a vender en Tunja, en Duitama, en Villavicencio. Hey campesinos, aquí aparecen oportunidades de negocio en plataformas de. ¿Dónde están las plataformas de comercio? Mercados campesinos. Logísticas alimentarias. Problemas estructurales. Realidad que muchas veces no se dice. Los principales riesgos de procesos son tierras sin proyectos productivos y tierras sin proyectos. Tierras sin proyectos productivos. Falta de capital. Problemas estructurales, ¿quieres? Sí, mira, los problemas estructurales. Tierra sin proyectos productivos. Tierra sin proyecto productivo. Falta de capital. Control territorial de grupos armados. Dificultad para vender productos. Baja productividad agrícola. Muchos expertos coinciden en que la reforma agraria. Solo funciona si incluyen a la reforma agraria, métele tierra, métele crédito, métele asistencia técnica. No que hay, si hablemos de tierra y no hay asistencia técnica. ¿Cómo se crea la asistencia técnica en la reforma agraria? Una infraestructura, una seguridad rural. Asistencia técnica, infraestructura, seguridad rural. Los campesinos del Magdalena Medio están recibiendo miles de hectáreas. Mira que los campesinos del Magdalena Medio están recibiendo miles de hectáreas. Mira, están recibiendo miles de hectáreas restituidas. Mira qué bonito que los campesinos del Magdalena Medio están recibiendo hectáreas restituidas. Son principalmente víctimas, es que son víctimas del conflicto armado y comunidades rurales. Necesitan infraestructura, sí. Necesitan créditos, sí. Bueno, necesitan seguridad. Tienen potencia agrícola, sí, fuerte. Generan oportunidades económicas, sí, para las regiones, sí. El modelo económico campesino que podría convertir al Magdalena Medio en la mayor despensa agroalimentaria de Colombia. El modelo económico campesino que podría convertir al Magdalena Medio en el mayor despensatorio agroalimentario de Colombia. Ese tema conecta reforma agraria, negocios rurales, turismo, economía regional y puede servir mucho para trabajos académicos. El modelo económico. ¿Cuáles son las razones?
Bueno, muchachos, ¿qué terrenos pueden comprar en Boyacá para que los campesinos sean reubicados? Reubicar campesinos, dijiste, en Boyacá. Bueno, la reforma agraria no compra cualquier terreno. El Estado, principalmente la Agencia Nacional de Tierras, ANT, Agencia Nacional de Tierras, ANT, busca predios rurales con características productivas que van a comprar tierras productivas, comprados generalmente de manera voluntaria a propietarios privados. Propietario privado le va a comprar su tierra de manera voluntaria. O recuperados de entidades estatales. Te explico qué tipos de terrenos se pueden comprar y dónde está la oportunidad real en Boyacá. Tipos de terrenos que se pueden comprar para reubicar campesinos. Hacienda ganadera. Vamos a ubicar primero haciendas ganaderas en Boyacá. ¿Dónde están las haciendas ganaderas? Para saber dónde están las vacas. Está hablando el presidente del Banco Agrario. No solo cuando hable Petro. Características, grandes extensiones. 1. Baja productividad. Grandes extensiones y hay baja productividad. ¿Qué vamos a hacer? Sí, estamos viendo una hacienda ganadera donde están todas las vacas, pero son grandes extensiones de tierra, pero hay baja productividad, muchachos. ¿Me entendés? Dedicados solo a pasto. Entonces, mira, solamente en Puerto Boyacá se entregaron 266 hectáreas en varios predios rurales para familias campesinas. ¿Cómo vas a tocar temas de campesinos si no tienes en cuenta lo que hacen las haciendas ganaderas con sus vacas y las extensiones de tierra que tienen y cómo es la productividad en esas extensiones de tierra que tengan las haciendas ganaderas? Y sus... Esos terrenos se transforman luego en cultivos, agroforestería, agricultura familiar, agroforestería. Predios rurales abandonados. Sí, hay muchos predios rurales abandonados. Tienen predios en Boyacá arruinados. No, tienen propietarios ausentes. ¿Dónde está el propietario? Están sin producción. ¿Dónde está el propietario de este terreno que está sin producir o con problemas jurídicos? ¿Dónde está? La reforma agraria puede comprarlos. Debe ser la reforma agraria que compre mi terreno. Comprarlos. 1. Formalizarlos. 2. Entregarlos a los campesinos más necesitados. 3. Esto es importante porque el 80% de la tierra rural tiene problemas de titulación. ¿Qué me dices de que el 80% de la tierra rural tenga problemas de titulación? Bueno, baldíos del Estado. Son tierras públicas que el Estado puede adjudicar. Se entregan a campesinos víctimas del conflicto, asociaciones agrícolas, en el Plan 10.000 de zona andina. Plan 10.000. Mira, es que hay un plan que se llama Plan 10.000, zona andina. Miles de títulos incluyen también terrenos baldíos formalizados. Plan 10.000, zona andina. Miles de títulos incluyen también terrenos baldíos formalizados, predio de entidades estatales, predio de incautos. También se pueden usar tierras provenientes de la Sociedad de Activos Especiales. También se pueden usar tierras provenientes de la Sociedad, 1. De Activos, 2. Especiales. Sociedad de Activos Especiales. Sociedad de Activos Especiales. También se pueden usar tierras que provengan de dónde. Vamos a usar tierras, ¿saben de dónde? De la Sociedad de Activos Especiales. Vamos a usar tierras de dónde? Fondo de Reparación de Víctimas. Sociedad de Activos Especiales. Fondo de Reparación de Víctimas. Fondo de Reparación de Víctimas.
Estas tierras provienen del narcotráfico, 1. Extinción de dominio, 2. Abandono, 3. Provenientes de narcotráfico, extinción de dominio, abandono. Zonas de Boyacá con mayor potencial para la reubicación en campesinos. Magdalena Medio, Boyacense, municipios como Puerto Boyacá. Vámonos a Puerto Boyacá. Vámonos a Otanche. Hey, campesinos, todos se me hacen, por favor, en Otanche y en Quipama. ¿Por qué Otanche y Quipama? Ya les contaré. Predios grandes, 1. Predios grandes. Clima tropical, apto para cacao. Allá pueden hacer cacao, ganadería sostenible. Entonces, ¿qué es esto de Otanche? Otanche, dijiste, es un municipio colombiano ubicado en el occidente de Boyacá. Nos ubicamos al occidente de Boyacá, sí, Otanche. Conocido como un paraíso natural rico en biodiversidad, minería. Allá hacen esmeralda, allá hacen oro. Ganadería, 1. Agricultura, 2. Ofrece atractivos turísticos, así como la serranía de las Quinchas. Reservas de aves, ríos, cascadas y la iglesia del estilo colonial Nuestra Señora del Carmen. Naturaleza. Es el lugar de la Reserva Natural de las Aves Pauxi, parte de la serranía de las Quinchas, que alberga el oso de anteojos. ¿Dónde me vas a ubicar tú los anteojos del oso? Diversas especies de fauna y flora. Otanche. Sí, serranía de las Quinchas. Serranía de las Quinchas, ¿me entiendes? La serranía de las Quinchas es un área de 860 kilómetros cuadrados de selva tropical, bosque nuboso de Colombia. Se encuentra en el valle medio del río Magdalena, en las estribaciones de la cordillera oriental de los Andes colombianos. Cordillera oriental. Tenemos la serranía de las Quinchas. Se extiende la altitud de 200 a 1700. Parque Natural Regional, Serranía de las Quinchas. ¿Dónde queda la Serranía de las Quinchas? En las estribaciones de la cordillera oriental de los Andes, entre los municipios Puerto Boyacá, Otanche, Bolívar, Santander, Jacopí y Cundinamarca. La Serranía de las Quinchas es, después del Chocó, uno de los lugares más ricos en biología. Parque Regional Serranía de las Quinchas. ¿Me entiendes? Ese es Otanche. Y Quipama. Pues que Quipama es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Boyacá, de la provincia del occidente. Otra vez, su extensión aproximada es de 182 kilómetros, una altitud de 1200. Es una temperatura 24 grados centígrados, la cual presenta precipitaciones que oscilan 2000-4000. Quipama, municipio colombiano ubicado al occidente del departamento de Boyacá, occidente, fundado en el 86, conocido por su tradición esmeraldífera. 1. Clima cálido, 24 grados. Agricultura productiva. Cítricos, 1. Café, 2. Cacao, 3. Se destaca por su relieve montañoso y paisajístico, turístico y una economía basada en la minería de esmeraldas. Provincias, explotación de esmeraldas, naranja, yuca y plátano. Fundado en el 86. Quipama, Boyacá. Bueno, ¿cuál es el cacique? Fue el padre de Quipama. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, cuando los españoles invadieron los territorios de los Musos, me estás hablando de los Musos, existió un gran guerrero llamado Itoco. Itoco, el más querido de todos, el Itoco. Este tenía muchas riquezas. 1. Joyas. 2. Oro. 3. Esmeraldas. 4. Pero sin duda alguna, su más preciado tesoro eran sus 2 hermosas hijas, llamadas Quipama, e Ibama. Quipama, hija de Itoco. Quipama e Ibama, a quienes defendía. Claramente. ¿Cuál es la historia de Quipama, muchachos? Pues que fue en sus comienzos el trono de un importante cacicazgo de las tribus de los Musos, cuyo último grande fue el cacique Itoco, hombre veterano y excelente competente, y quien, debido a sus rasgos bélicos, fue finalmente vencido y cruelmente asesinado por los españoles, justo con numerosísimos miembros de la tribu. Bueno,
¿Cuál puede ser la tribu más antigua? Yo diría que los muiscas. Precolombina, que existieron hace miles de años, siendo la cultura San Agustín, muchachos, siglo 33 antes de Cristo, una de las más tempranas conocidas, junto con los primeros pobladores que ingresaron por el istmo de Panamá. Mira que los primeros pobladores dicen que ingresaron por el istmo de Panamá, pertenecientes a la familia Chibcha. Fueron los Chibcha que vinieron de Panamá, dentro de las culturas más reconocidas y con presencia actual, los Zenú. Son una de las más antiguas documentadas desde el año 200, destacando como expertos agricultores y orfebres, con descendientes que aún habitan el país. Tenemos entonces la cultura del San Agustín, la más antigua, que los chibchas vinieron de donde, del istmo de Panamá. Los Zenú o los musos. ¿Quiénes son los Zenú? Los Zenú, Sinúes, son un pueblo indígena de Colombia cuyo territorio ancestral está constituido por los valles del río Sinú, el río San Jorge, el litoral caribe en los alrededores del Golfo Morrosquillo. Los actuales departamentos colombianos de Córdoba y Sucre se van para Córdoba ahora mismo. Se van para el Sucre ahora mismo para ver los Zenú. Los Zenúes o Sinúes, Zenú o Sinú. Pueblo indígena de Colombia cuyo territorio ancestral está constituido por los valles, río Sinú, río San Jorge, litoral caribe, en los alrededores del Golfo de Morrosquillo. La cultura indígena Zenú está ubicada, los Sinú, entre las hojas del río Sinú, San Jorge y Nechí. La explotación de ricos yacimientos de oro, pues que están en el Sucre. La fabricación de joyas, pues que están en Córdoba, constituyeron el principal producto de esta región. Yacimiento de oro, fabricación de joyas, constituyeron el principal producto de esta región. Sus enormes templos y santuarios guardaban ídolos de madera enchapados en láminas de oro y gran cantidad de objetos del mismo metal que despertaron la avidez de los conquistadores y dieron origen a crueles saqueos. Además de ser grandes orfebres, fueron buenos ceramistas, así se aprecia el buen desarrollo de la técnica. Entre las formas más abundantes de la cerámica de esta zona figuran las copas. Copa, cuya pata es una figura de mujer o de hombre, que parada en un pedestal sostiene la cabeza del tazón. Pues las representaciones de los saurios, aves, acuáticos, felinos también fueron frecuentes en la decoración de los recipientes. Son comunes en las copas de base, campaniformes, cuencos y escudillas, ofrendarios y de forma canastos, pitos, esferoides, ornitomorfos. El poblamiento del litoral caribe colombiano se inició hace más de 4.000 años. Hace 6.000, los habitantes de esta región moldearon la que hasta ahora es una de las más antiguas cerámicas conocidas en América y combinadas. La explotación, 1, de la pesca, 2, de la caza, con la agricultura intensiva agricultura de tubérculos. Mira, por ser una zona con abundancia de agua, desde aproximadamente hace 200 años en adelante, los sinúes formaron una especie de sociedad hidráulica que construyó un sofisticado sistema de canales de drenaje que le permitía controlar inundaciones, adecuar extensas zonas para la vivienda, especialmente para los cultivos. El sistema, que fue expandiéndose progresivamente, llegó a cubrir 500.000 hectáreas del suelo cenagoso sobre el año 1000. La orfebrería 1, alfarería 2 registraron un notable desarrollo, siendo muy reconocidos adornos de oro fundido y batido. La filigrana la conseguían que mediante la cera. Filigrana conseguida mediante la cera. ¿Qué es la filigrana? Es una técnica artesanal orfebrería que consiste en soldamos hilos finos y bolitas de oro y plata para crear diseños complejos. Entonces vas a estar soldando metales, no, vas a estar soldando el oro con la plata. También se refiere al arte de enrollar tiras de papel para crear figuras decorativas. Históricamente es un trabajo detallado. Orfebrería se caracteriza por el uso de hilos de metal, oro y plata, comúnmente utilizados joyería, piezas litúrgicas. ¿Qué es la filigrana?
Es una técnica para unir oro con plata. Esta variante implica enrollar, vas a estar enrollando, pero enrollos, moldeando. Incluye el enrollado, aguja rizadora y plantillas de círculos, pegamentos blancos, filigrana o filigranas con L. Filigrana incluye un enrollado. La filigrana en metales tiene una larga tradición, destacando lugares como Mompox, donde se elaboran piezas de gran calidad. Significado del término también describe una marca de trasluz en el papel conocido como marca de agua. La técnica requiere paciencia. La filigrana es una técnica creativa muy precisa, principalmente en la técnica artesanal de gran detalle. Esa filigrana es una técnica de joyería artesanal que consistía en fabricar piezas utilizando hilos de oro, hilos, plata, extremadamente finos. Los artesanos, retuercen y sueldan hilos para crear diseños que parecen encajes, un encaje metálico. Existe filigrana de aplicación, muchachos, y la de integración. Usted está aplicando hilos, usted está integración. La joya está hecha enteramente de hilos, integración de joyas, de hilos. Es muy famosa en los lugares de Mompox. En México y en Portugal, en Mompox se suele mezclar la plata con un poco de cobre para darle resistencia. Mirad que mientras los muiscas usaban oro con cobre para que al pulirse el cobre el oro brillara más, también en Mompox, los del Mompox mezclaron la plata con un poco de cobre, entonces oro, cobre, pero también plata y cobre para darle resistencia a la plata. Muy bien. Se utilizaba para describir cualquier cosa con extrema delicadeza, precisión, habilidad, algo que se hace con mucha precisión y habilidad. Entonces se dice que un deportista hace una filigrana cuando realiza una jugada técnica muy compleja. Fue una realizada filigrana. Fue una filigrana en construcción. ¿Te interesa conocer los pasos básicos para empezar la filigrana de papel o buscas formación de joyería artesanal específica? No. Entonces, ¿qué más? En la época de conquista española, los zenúes habitaban en la sabana y no inundables, y tenían relaciones comerciales con sus vecinos de la serranía de San Jacinto y de las riberías del río Magdalena. En el siglo XI se destaca el gran centro religioso en el valle de Sinú, Finzenú, que estaba bajo la dirección de una mujer que ejercía su dominio sobre varias poblaciones. El Pancenú era una denominación del Valle de San Jorge. El Pancenú, denominación del Valle de San Jorge. Y Cenúfana, el Valle de Nequi y el Bajo Cauca. Zonas de producción de oro. ¿Dónde se producía el oro, si sabes tanto? Pues que en el Bajo Cauca, en el Valle de Nequi. Con la conquista y la colonización española, se inició el proceso sistemático y violento que despojó de las tierras a las comunidades indígenas en el siglo XV. Al contacto con los hispanos y otras poblaciones no indígenas, se produjeron cambios considerables en la cultura zinú, como la pérdida de capacidad organizativa tradicional, que fueron desestructuradas al implementar instituciones como la de la encomienda. Ya no había entidad de encomienda ni culturalización. Surge así en este siglo la encomienda, dando origen a la formación de haciendas. Sí. Entonces surge así en este siglo la encomienda, dando origen a la formación de haciendas, mercedes de tierras, adjudicaciones de labriegos, españoles, mestizos, negros, ambos, mulatos. Los sinúes hablaban la lengua guajiba o el guamaco, no un guamazo, sino un guamaco, que desapareció rápidamente durante la conquista. Entonces, que los sinúes pensaban que iban a hablar, pues no, porque tras la conquista desaparece su lengua. A finales del siglo XIX solo se hablaba en los pueblos de Cerete o en el Alto San, pero tras la prohibición de la lengua indígena en el 1770 por el rey de España, desapareció completamente y sobreviviendo solo algunos topónimos. Es que los españoles me hacen el favor y acaban las lenguas indígenas, ¡pum!, en el 1770.
Son algunos topónimos o nombres de la flora y fauna, así como algunos vocablos del dialecto coloquial costeño sabanero. Es que los sinúes eran parte de hace parte de los costeños sabaneros, como pesiche, como pechiche, el pechiche que hablan los costeños, el pechiche, pues hace parte del dialecto de los costeños sabaneros, que su tribu, los sinúes, ya habían manejado el término de pechiche. En la cercanía de los pueblos de San Jacinto de San Juan Nepomuceno se encuentran los petroglifos de San Jacinto, importantes restos arqueológicos de la cultura sinú, madre e hijo, terracota. Resguardo. Durante el siglo XVI los españoles reconocieron 3 resguardos indígenas en el distrito de Tolú. Sí, San Sebastián de Urabá, sí. Chinú, Pincho Rey. Bueno, en el 1773 el rey de España reconoció la tierra de San Andrés de Sotavento. San Andrés de Sotavento, como resguardo indígena. Oye, que fue el rey de España que en el año 1773 reconoció territorio como resguardo indígena a San Andrés de Sotavento, después de un largo proceso de delimitación. Es que era un proceso de delimitación, no de buenas a primeras, sino que previamente había un proceso de delimitación, por lo cual el rey de España lo categoría como resguardo indígena. Este resguardo de 83.000 hectáreas subsistió hasta comienzos del siglo XX. Luego fue disuelto por la Ley 55 del año 1905, dictada por la Asamblea Nacional Constituyente. Mira que después fue disuelto todo. Los indígenas lucharon, sí. Especialmente, ¿desde cuándo? Desde el 1969, por recuperar su resguardo. Desde el 1969 ya estaban entrando en los años 70 y los indígenas los sinúes en los años 70 estaban luchando por recuperar su resguardo. ¿Qué pasó en el 90? El Estado reconstituyó el resguardo de San Andrés de Sotavento con 10.000 hectáreas. Progresivamente amplió hasta alcanzar de 10.000 hectáreas. Mira lo que pasó en los años 90 con los senúes. Estaban luchando por recuperar las tierras desde los años 70, pero en los 90 el resguardo de San Andrés de Sotavento se triplicó, no se triplicó, casi, de 10.000 hectáreas a 23.000 hectáreas para una población censada de 50.000. Durante el proceso de lucha por la tierra, decenas de líderes de senúes fueron asesinados. Otras comunidades de los senúes que estaban en la costa, Córdoba y Sucre, han logrado reorganizarse. En la actualidad funcionan cabildos. 1. Organizaciones regionales. 2. Que los rigen, representan, reivindican recuperación de los resguardos. El fenómeno organizativo de la reidentificación cultural se reflejó en el censo de la población del 2005. Actualmente, en su liderazgo, existe la presencia del cacique mayor municipal. Los senúes, Córdoba y Sucre, cacique mayor, pero municipal. A nivel municipal tienen un cacique mayor. 2. Líder comunitario encargado de solucionar no solo los problemas que se presenten entre los habitantes, sino también para los arreglos matrimoniales realizados por la Iglesia Católica, hurtos que pueden ser pagados con dinero o sanciones. Hoy en día se encuentran organizados en cabildos locales. Se destacan los cabildos locales en Sucre y Córdoba, así donde las comunidades se encuentran organizadas alrededor del cabildo mayor del resguardo de aquí de San Andrés de Sotavento. Cabildos menores. Es de resaltar que la lucha de la tierra, como una constante de sus demandas desde los años 70, pero en los 90 ya daría fruto por el triple. La organización política administrativa de los senúes está conformada por un cabildo central de 10 indígenas. El cabildo de 10, encabezado por un cacique. Le sigue en la jerarquía el capitán, el secretario, el tesorero, el fiscal. Un oficio mayor, 5 alguaciles, cuyo periodo es de 2 años. En la vereda de la comunidad se encuentra el cabildo menor, elegidos por un año
los cuales representan la autoridad del cabildo central. Sirven como primera instancia en los conflictos internos. ¿Qué te parece? Pues estupendo, muchachos. La economía, sus principales actividades de los zenúes: agricultura, artesanía. Cultivaban maíz, ají. ¿Qué tribu en Colombia cultiva ají? Pues los zenú. También yuca, frijol, auyama. ¿Qué tribu? Díganle al papi y a la mami. Al papi, ¿qué tribu en Colombia cultivaba auyama? Los zenúes en el Córdoba. Bueno, es que son de Córdoba, es que son de la costa. Auyama, ñame. La misma que cultiva el ñame, cultivó auyama, también ají. Frutas como la patilla. De allá viene la patilla, el melón, el mango, el corozo, la guayaba, la guanábana. Y se usan diversas palmas y gramíneas, bejucos, para artesanías, para construcción de vivienda. Una actividad adicional es la pesca. Sí, durante la Semana Santa, además del pescado, comen platos especiales como la babilla, la tortuga icotea. O sea, están hablando de un plato delicioso que se llama la babilla, un caimán. La tortuga icotea, una tortuga, que a veces crían pequeñas escalas. Entonces, qué delicioso ir a comer el caimán babilla y la tortuga icotea, que a veces crían pequeñas escalas. Secundariamente cazan ñeques y aves como el cormorán. Que los zenúes comían aves como el cormorán o el pato cuervo. Cormoranes, bueno, aves acuáticas. Pues que estos papagayos que eran comidos por los zenúes. Sí, bueno. Cormoranes son aves acuáticas que capturan zambulleciéndose en el agua. Son como pavos. Como artesanos se destacaban los zenúes en el trenzado de fibras vegetales para fabricar sombreros. Otros objetos que actualmente son exportados. Sombrero vuelteado se fabricaba a partir de la fibra extraída de la caña flecha. Se llama caña flecha. Ginerium sagittatum, la fibra de napa, se usa para elaborar canastas. 1. Para floreros. 2. No solamente volteados, sombreros volteados, sino también canastas, floreros, escobas, abanicos, esteras. ¿Qué os parece? Pues estos son los zenúes, pero ¿quiénes son los musos? Los musos fueron unos aguerridos indígenas del Caribe que habitaron la vertiente de occidente de los Andes de Boyacá. Se van hacia el occidente de los Andes de Boyacá, hacia el occidente de Boyacá. Allí estaban los musos, pero también estaban los zenúes, famosos por su fuerte resistencia a la conquista española y por ser conocidos como el pueblo esmeraldero, pueblo esmeralda. Ocupaban una zona rica en gemas de alta calidad, enfrentándose frecuentemente a sus vecinos, los muiscas. Los musos, al occidente ¿de dónde? De Boyacá. Ubicación: habitaron en la región que hoy comprende el municipio de Muso, Boyacá, caracterizada por un clima tropical, selva espesa. Ahí tienen selva. Eran reconocidos como guerreros, como una estructura social. Poligamia, por favor. Métele poligamia a los boyacenses, a los musos. A diferencia de su mito origen monogámico de Fura y Tená por Diario Joya. Mito del origen. Según la mitología, el dios Are creó a Fura y creó a Tena, la primera pareja. No era Bochica y el hijo, sino era Fura y Tena. Los boyacenses no se metían con mamá e hijo, sino que era una parejita. Fura y Tena. Los musos, a orillas de un río sagrado, concediéndoles la inmortalidad a cambio de fidelidad. Parejitos, fidelidad lo que se les está dando. Según detalla este documento, por supuesto, los musos se opusieron a una tenaz resistencia de los conquistadores españoles. ¿Se opusieron de verdad? Sí, durante la primera mitad del siglo XVI.
Su territorio era y sigue siendo famoso mundialmente por producir esmeraldas. Los boyacenses, con sus esmeraldas verdes, bajo el mando de líderes como el cacique Itoco, se aliaron con grupos vecinos para defender su territorio. A lo bien, Itoco. Este sí quería tocar. Los musos, la gente de las esmeraldas, del mismo modo que recuerdan los muiscas como la gente de la sal, pues que los muiscas eran la gente de la sal, los musos eran la gente de las esmeraldas, son un grupo indígena que se asentó en los territorios actualmente municipio de Muso, municipios vecinos, departamentos Boyacá 1, Cundinamarca 2, Santander 3, son reconocidos por su carácter belicoso y conflictos que tuvieron con los muiscas, por la posesión de las tierras vertientes cordillera oriental. Muiscas con musos, cordillera oriental. ¿Qué pasaba en la cordillera oriental? Pues que los muiscas y los musos estaban en conflicto. Descienden de la rama costeña, pero los musos descendían de los caribeños, lo cual se determina según un idioma de muchas similares. Territorio. Su territorio limitaba por el sur, sí, limitaba con el Río Negro, a partir del cual habitaban los panches. Mira que el territorio estaba siendo limitado en el sur, con los panches. Por el occidente, con el río Magdalena. Por el norte, río Cararé, antiguo territorio de los yariguíes, y por el oriente, con el territorio de los muiscas y Ubaté. ¡Ey, ustedes, musos, no se atrevan a entrar a Ubaté, porque ahí están los muiscas! No se atrevan a entrar a Chiquinquirá, no se atrevan a entrar al río Pacho. Entonces, ahí estaba el límite con los muiscas. Ubaté, Chiquinquirá, río Pacho, ellos construían puentes rudimentarios para poder moverse fácilmente entre ríos. ¿De verdad creías que iban a detener a los musos o a los indígenas los ríos? Estos creaban puentes. Los musos se organizaban en diferentes clanes, sin un líder permanente, aunque se respetaba la autoridad religiosa de los conas, Moán. Los conflictos eran arbitrados por los ancianos conocidos como imas. Entonces los imas, así como el Itoco, los imas. Los clanes solo elegían caciques. En el clan se elige el cacique durante tiempos de guerra, según el mérito. A ti te vamos a seguir. Entonces creaban caciques en los clanes durante tiempos de guerra. Estaba prohibido que dos miembros de un mismo clan se casaran entre ellos, por lo que los distintos clanes intercambiaban hombres y mujeres cuando cumplían 16 años. Los matrimonios eran decididos por las familias y antes de poder casarse tenían que pasar por una serie de pruebas. Los partos se realizaban cercanos a los ríos. Que está embarazada, está preñada, el parto cerca del río, y las madres tendrían a sus hijos en brazos hasta los 3 años de edad. Luego, cuando el niño cumplía 4 o 5, se le asignaba un nombre. Usualmente esto era referencia a alguna planta, a alguna roca. Póngale al hijo un nombre de alguna planta, de alguna roca, de algún cerro, de algún río. Entonces tenían esclavos conocidos como los chingamas. Los esclavos se conocían chingamas. Deje de ser tan chingama. Usualmente eran individuos de otras etnias, prisioneros o tapacáes. Deje de ser tan chingama, tan tapacáes. También se menciona en las crónicas que habitaron muiscas y otros pueblos chipchas, aunque estos podrían ser chingamanas. No seas como un muisca, chingamana. No, chingama. En la tribu ¿de quién? De los musos. Se recuerda a los musos como un pueblo belicoso, aunque esto puede estar muy influenciado por los encomenderos, por los muiscas. Cuando eran atacados, ellos formaban coaliciones y elegían a un cacique como líder militar, según el mérito.
similar a los mapuches con los toqui, pero también saqueaban pueblos cercanos. Siempre saqueaban a los muiscas por recursos, pero no podían con ellos porque hasta Ubaté llegarían estos tipos. Se sabe que ellos también canibalizaban a sus prisioneros de guerra. Mira que esos musos boyacenses esmeralderos canibalizaban a sus prisioneros de guerra. Las armas principales de los musos eran la macana, pero más importante, arco y flecha. La macana, los musos envenenaban sus flechas de forma tal, similar a los pueblos caribeños, que los caribeños sí, sin problema, los costeños eran, no, venga, envenenemos esta flecha, ¡fua! Como los agua, como los embera. También creaban trampas con flechas envenenadas, similar a las de los vietnamitas durante la guerra de Vietnam. Los caribeños, agua y emberá. Bueno, pero estamos con los musos. Antes del contacto con los españoles, los ancestros de los muzos, fueron parte de los grupos caribeños. Los boyacenses provienen de los caribeños, de la costa, quienes se hicieron con el territorio alrededor del río Minero. Comerciaban y atacaban pueblos cercanos, mayormente Confederación Muisca. Mira que entonces los muiscas felices con su Confederación Muisca, pero sufrían ataques de los muzos. Durante el reinado del Zipa, Nemequene establecería una frontera con los musos para poder comercializar pacíficamente, aunque en el año 1518 los musos invadirían Ubaté. Entonces que los musos, en el 1518, los musos invadieron Ubaté. Ustedes dijeron, no, los boyacenses no van a entrar a Ubaté porque ahí están los muiscas, pero en el 1518 se atrevieron a entrar a Ubaté. ¿En serio se atrevieron? Se atrevieron a entrar a Ubaté los boyacenses. Y Ubaté se llama Villa de San Diego de Ubaté. Es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la provincia de Ubaté, de la que es capital. Se encuentra en el centro del valle de Ubaté, a 95 kilómetros del nororiente de Bogotá, a 50 kilómetros de Chiquinquirá, a 45 kilómetros de Zipaquirá. Entonces no digan que no es importante Ubaté. Que se atrevieron a invadir con el fin de capturar esclavos. Esos musos entrarían, entonces se atrevieron a entrar a Ubaté. ¿Qué pasó cuando llegaron los españoles? En el 1518. ¡Pum! Toma Ubaté. Invadido por los boyacenses. El primer intento de conquista fue el de Luis Lancheros en el 1530. Sin embargo, fueron atacados brutalmente y Luis Lancheros se fue en su lancha, mientras se quedó sin hombres para continuar la conquista. Posteriormente, el segundo intento fue llevado a cabo por Diego de Martínez, luego de que los muzos atacaron a los muiscas de Susa, Simijaca, Fuquene. Mira que mientras los musos estaban pensando atacar a los muiscas de la ciudad de Susa, Simijaca, Fuquene, en el 1544 pues les vendrían los españoles a estos musos que estaban molestándome a los muiscas. No me gusta que molesten a mis muiscas. Tome, que les lleguen los españoles. Los musos erigirían a Itoco. Oye, Itoco, sé tú el cacique de este clan. Este haría una alianza con los indígenas de Saboyá. Llámenme a los de Saboyá. Trajeron a los de Saboyá, juntaron fuerzas, defendieron su territorio ante los españoles, mataron a Diego Martínez. Lo siento, Diego Martínez, ¡tum! Lo siento. Saboyá fue a prestarle ayuda a los mozos, no, a los musos. Mozo, no, muso. Entonces, los de Saboyá apoyaron a los boyacenses musos y se defendieron de los españoles. Saboyá es un municipio ubicado al occidente de Boyacá.
municipio de Saboyá, súper conocido. Entonces, gracias a los de Saboyá, los españoles no pudieron con los boyacenses en la época prehispánica. Sin embargo, en el 1550, Melchor de Valdés sería mandado a subyugar a los musos. ¡Ey! Se les vino su Melchor. Lo siento, musos boyacenses, se les vino el Melchor. Junto a su ejército, logró llegar hasta el río del Servi, donde serían emboscados por los musos y se retirarían. No, mentiras, Melchor iba por el río Servi y fue emboscado por los musos y se retiró. Ese mismo año, y sin aprobación de la corona española, se enviaron a Pedro de Ursúa. Este Pedro vino de Ursúa a continuar el trabajo de Melchor de Valdés. El año siguiente, en el 1551, vino Pedro, luego de suprimir una revuelta en Saboyá. Entonces, que no, vamos contra Muso y toca bajarnos a los de Saboyá. Luego de suprimir una revuelta, suprimió la revuelta en Saboyá. Iría a conquistar a los musos. Inicialmente, al llegar derrotarían al clan. Luego sería bien recibido por otro clan, por lo cual fundó la ciudad de Tudela. Tudela, por Pedro de Ursúa. La ciudad de Tudela. Continuando la conquista de Pedro, sería brutalmente emboscado y se retiraría de vuelta a Bogotá. Pero creó la ciudad de Tudela Pedro de Ursúa. Entonces el primero era Luis Lancheros. Se retiró y dejó que todos hicieran sus combates y ganaran terreno, pero luego Luis Lancheros haría una coalición. Dejó que los demás españoles se dieran duro y Luis Lancheros hizo una coalición con grandes generales y otros conquistadores para entonces, después de esa coalición, ahí sí subyugar a los musos. En el año 1558, los musos escogerían a Quirimaca. Y Toco, lo siento, ahora le toca a Quirimaca, cacique. Ahora Itoco ya no es Quirimaca, el cacique, quien va a pelear contra los españoles ferozmente. Finalmente llegó Luis Lancheros, después de hacer una coalición con otros conquistadores. Reforzó sus tropas en el 1559 y Luis Lanchero, con apoyo de Juan de Rivera, no confundir con San Juan de Rivera, Juan de Rivera, con los musos ya subyugados, se fundaría la ciudad de Villa de la Santísima Trinidad de los Musos. Villa de la Santísima Trinidad de los Musos. Luego empezaría el proceso de evangelización de los musos. ¿Qué cosa con estos boyacenses? Tocó poner la ciudad Villa de Santísima Trinidad de los Musos. Luis Lancheros, entonces, fue un militar español que sirvió como capitán de la guardia del emperador Carlos V e hizo parte de las tropas condestables de Borbón en el sitio de Roma del 1527. En el 1533 abandonó la Armada Española para dirigirse a América y también a Venezuela. Luis Lancheros, pues que conquistó Muzo y le puso a la ciudad, le llamó Villa de la Santísima Trinidad de los Musos. Es un municipio colombiano localizado en la provincia del occidente de Boyacá. El municipio es conocido por sus yacimientos esmeraldíferos. Se encuentra a 170 de Tunja, 90 kilómetros de Chiquinquirá. Bueno, y en la economía, los musos se dedicaban a diversas actividades, ya sabemos, agricultura. Cultivaban yuca, papa, frijol, papayo, pues igual que los muiscas, los boyacenses, igual que los muiscas, cultivaban yuca, papa, frijol, papayo, piña, ají. Pero estos también, como los costeños, le metieron ají a todo. Pero su dieta consistía mayormente en el maíz, la ebanistería, la extracción, tallado de esmeraldas, producción de cerámicas. En su territorio se encontraban yacimientos de qué? Tenían técnicas
de filigrana, pues tenían plata, oro, cobre, hierro, esmeraldas, así como minas de alumbre. Alumbre no... ¿Qué es esto del alumbre? Se conoce como alumbre a un tipo de sulfato doble compuesto por un sulfato de un metal, como el aluminio, alumbre, y otro de un metal. También se puede crear soluciones, una solución saturada. Pues sin embargo, el uso del cobre fue limitado, reservado principalmente para fabricación de esmeriles. Que no me hacen el favor el cobre, me lo hacen es para los esmeriles. Es una roca muy dura para cortar. Está compuesto mayormente de mineral corindón mezclado con otras variedades como espinela. El esmeril es una roca, esmeril, como esmeralda, esmeril. Esmeriles, la roca, esmeraldas. Es una variedad de verdes de berilo. La esmeralda es un verde de berilo. Berilo, un mineral ciclosilicato de berilo y aluminio de fórmula química. Contiene además pequeñas cantidades de cromo. Bueno, principalmente para la fabricación de esmeriles y otras herramientas ya durante la época colonial. Para la extracción de esmeraldas, es decir, para ese verde de berilo, utilizaban herramientas de madera llamada coas. ¿Cómo se extrae la esmeralda gracias a la herramienta llamada coas? Aprovechaban corrientes de aguas almacenadas en cotas altas para descubrir una veta. Estas gemas eran talladas. En cuanto a la producción textil, fabricaban sayales, prendas de algodón, artículos de pita. Sayal es una tela rústica, el sayal. Se fabrica en la época medieval. También artículos de pita, para la pita. El agave. El agave es una pita. El maguey. Allá el maguey, tu nombre. Agave o maguey. Es un género de planta. Planta monocotiledona. Monocotiledona. Generalmente suculentas, pertenecientes a la antigua familia de los agaváceas, a la que le daba su nombre. Actualmente se encuentra en la familia Aspara. Sistema de clasificación. Esta labor estaba a cargo de rameras cocojimas, ramas de plantas con coco. Además también se destacaron en fabricación de cerámica. Ellos comerciaban el exceso de maíz junto a telas, como muiscas. Quienes comerciaban el maíz también comerciaban telas, como los muiscas, como los panches. En cambio, la religión de los musos, los boyacenses en la prehistoria eran los musos y su religión era politeísta. Solo conocemos el número pequeño de dioses. Are, creador de los humanos. Maquipa, de los que creían curaban enfermedades, los Maquipa. Y aunque eran una cultura andina, no le rendían culto al sol o a la luna. Simplemente eran referidos como padre y madre. Los boyacenses en la prehistoria pues creían no en un sol o una luna, sino en un padre y una madre. Tenemos la leyenda de Fura y Tena. Tena y Fura, Fura y Tena. Tena. Existen varias leyendas sobre el origen de Furatena, pero la mayoría concuerdan con que existía una bella mujer boyacense como Fura, quien intentaría seducir al cacique Itoco. No, mentiras. Fura intentaría alcanzar la inmortalidad. Se fue la mujer Fura diciendo que iba a alcanzar la inmortalidad gracias a Are, pero sería traicionada y asesinada por Servi. Creo que Servi es un río, también Servi. Ella y su amante Tena, el amante de Fura era Tena, nombre de varón Tena, serían convertidos en cerros divididos por el río Servi. El cerro
Tena, el cerro Fura, divididos por el río Servi. Y el Servi era un asesino, quien asesinó a la mujer llamada Fura. Actualmente es un río. Sus lágrimas se convertirían en esmeraldas. Por eso dicen que la esmeralda. Entonces, las lágrimas de la esmeralda terminaban llorando por alguna... No, es que había una pareja. Fura, hoy es un cerro, y Tena es otro cerro, divididos por el río Servi, porque este era el asesino de esta pareja. Y sus lágrimas se convirtieron en esmeraldas. Los muiscas eran conscientes de esta leyenda, de los musos, e incluso el Zipa Tisquesusa, Tisquesusa quería ir a ver a la princesa Furatena. ¿Qué tal este muisca? Quería ir a conquistar a la boyacense princesa Furatena. ¡Ey, tráiganme a la princesa Furatena! Era el Zipa Tisquesusa. Pero sería informado de la llegada de los españoles. ¿Te quedaste con los crespos hechos o no, Zipa Tisquesusa? ¡Ey! Llámenme a la princesa de Boyacá. Furatena. Tisquesusa, también llamado Tisquesusa, pues que murió en Facatativá. Fue el último Zipa de Bacatá. ¿Cuál fue el último Zipa de Bacatá? Tisquesusa. Estaba enamorado de la boyacense llamada Furatena. Según el orden tradicional y el penúltimo del facto, gobernó durante 24 años, desde el 1514 hasta el 1538. O sea, el tipo no se esperaba a los españoles. Fue sorprendido por los españoles el Tisquesusa, cuando fue asesinado por el soldado Alonso Domínguez. ¡Ey, Alonso Domínguez, nos bajaste el último Zipa de Bacatá! El soldado Alonso Domínguez, no lo olviden, fue el último que se bajó a nuestro último Zipa de Bacatá, el cual desconocía su identidad. Sucedió en el trono a su tío Nemequeni. Es que este Tisquesusa estaba haciendo la sucesión de su tío Nemequeni. Fue sucedido después por su hermano Sagipa. Durante su gobierno llegaron los españoles a la Confederación Muisca, al mando de Gonzalo Jiménez de Quesada. ¿Qué os parece que Alonso Domínguez se bajó a nuestro último Zipa de Bacatá llamado Tisquesusa, que estaba siendo sucedía al trono de su tío Nemequeni? Tisquesusa, 24 años al poder, es considerado el último Zipa legítimo, pues fue el último en ocupar el trono por vía de sucesión matrilineal de tío a sobrino, como dictaba la tradición muisca. Pues, ¿qué le vamos a hacer? En el año 1490, luego de que en la batalla de Chocontá murieron Sahuamanchica, Nemequene y el Oa y Nemequene. Es que en la batalla de Chocontá murió Nemequene, el tío de este Tisquesusa. En la batalla de Chocontá me bajaron al tío Nemequene, el tío de Tisquesusa. En la batalla de Chocontá, recién entronizado como nuevo Zipa de Bacatá, entonces quedó su sobrino nuevo Zipa de Bacatá, Tisquesusa. Entonces el nuevo Zipa convocó a un consejo de usaqués. Oye, el último Zipa de Bacatá llama a un consejo. ¿Y cómo se llama el consejo? Consejo de usaqués. De usa y usaqués. Se parece a Usaquén, ¿entendés? Sí, nobles de sangre pura. Pero un consejo de caciques nobles de sangre pura, para nombrar a su sobrino Tisquesusa como príncipe heredero, general de los ejércitos del Zipazgo. Entonces, en ese momento, el príncipe Tisquesusa se educaba en Chía,
Entonces el Tisquesusa estaba estudiando en Chía, conocido como la ciudad de la luna y del linaje de los Zipas, pues se creía que estos descendían de la diosa Luna. Los de Chía se creen hijos de la luna. Estos del Chía creían que eran hijos de la luna. Entonces estos de Chía sí pensaban en sol y luna, pero los musos pensaban en padre y madre. ¿Me entendés? Lo que puede ser la diferencia entre los boyacenses, los musos, con los chipses, no, con los muiscas. Pues que los musos a mí me hablan de padre y madre, no me metan el sol y la luna. Mientras que los muiscas, los que estaban en Chía, eran hijos de la luna, nada que hacer. Estos eran hijos de luna. Los sutagaos, el sometimiento de los sutagaos. Los sutagaos, ¿quiénes eran los sutagaos? Al enterarse de la muerte de Sahuamanchica, siendo este el último, el segundo Zipa del que se tiene conocimiento, aunque se le suele considerar como el primer Zipa histórico, Sahuamanchica. Se habían sublevado con el ánimo de recuperar su independencia y de liberarse del yugo del cipazgo. Entonces, tenemos a Sahuamanchica por una parte, tenemos a Nemequene por otra parte. Fue el Zipa de Bacatá, que gobernó durante 24 años. Nemequene duró 24 años, desde el 1490 hasta el 1514. Fue considerado como el mayor legislador, un gran legislador de los muiscas, pero a este Nemequene no le vinieron los españoles, al sobrino le vinieron los españoles. ¿Me entendés por qué es gran legislador? Legislador de los muiscas después de Bochica y Nompanén. Creó la norma legal, que porque era importante este Nemequene, pues que fue un gran legislador, conocido como el Código de Nemequene, cuyas leyes estuvieron vigentes, incluso en todo su gobierno, pues por supuesto en su gobierno, porque no habían españoles, vigentes incluso hasta algún tiempo después de la conquista española, pero sin embargo, después de los españoles también siguió el Código de Nemequene. Durante su reinado se consolidaron las fronteras. En su reinado, fronteras del cipazgo, sometiéndose para ello a los múltiples rivales. ¿Qué es ese Código de Nemequene? Fue un conjunto de leyes promulgadas por este tercer Zipa de Bacatá, Nemequene III, quien gobernó entre el 1490 y el 1514. El código se enmarca dentro del derecho indígena precolombino. ¿Quién fue el que escribió, el que puso el código del indígena precolombino a funcionar? ¿Quién puso el código del indígena precolombino a funcionar? Pues que el tal Nemequene es muy similar a la noción occidental del derecho romano, derecho consuetudinario, llamado, es una fuente del derecho consuetudinario. Son normas jurídicas que no están escritas, pero se cumplen. Entonces, que el código Nemequene estaba escrito, no estaba escrito. Son normas jurídicas que no están escritas, pero se cumplen, porque en el tiempo se han hecho costumbres, se han cumplido. Una costumbre, es decir, se ha hecho uso de esta costumbre que se desprende de los hechos. Entonces, las principales fuentes de información del código Nemequene son los cronistas españoles: Juan de Castellanos, Fray Pedro Simón, Lucas Fernández. Buena parte de las normas de Nemequene permanecieron vigentes incluso después de la conquista española en el 1676. Tal cronista, Lucas Fernández de Piedradita, declaraba que los muiscas cumplían las normas del código de Nemequene con tanta puntualidad que aún permanecían parcialmente vigentes,
aunque con la imposición de las leyes españolas ya se estaban dejando en el olvido en el 1676. Por otra parte, algunos especialistas, como el profesor Vicente Restrepo, opinan que lo que Nemequene hizo en su código fue recopilar y poner en vigor de nuevas antiguas leyes, acondicionando y reformando de acuerdo con las necesidades del tiempo. Para esto el profesor se basa en un testimonio, bueno, el código Nemequene, con los muiscas del tío Nemequene. ¿Que por qué se llama así? Pues tiene un significado de hueso de jaguar. Este Nemequene, hueso de jaguar. Nemequene, hueso de jaguar. Interpretado erróneamente por los españoles, hueso de león. Y fuerza de jaguar. Se trata de una palabra compuesta. Jaguar, gato montés, hueso o fuerza. Como la vocal I era pronunciada por los muiscas de manera intermedia entre la E y la I, pero más cercana a la E, ha perdurado la grafía E en la escritura de Nemequene. Entonces que Nemequene podría ser Nimikini, porque se mezcla la E y la I. Podría ser como E, también puede ser como I. Nemequene Nimikini, ¿me entendés? Sí. En el 1490 murieron entonces, antes del 1500 ya había muerto Sahuamanchica. 1. El saque Michúa en la batalla de Chocontá. Antes de 1500 murieron el Zipa Sahuamanchica. Es que fue un conflicto bélico en Chocontá prehispánico en el 1490, en el 1490. En Chocontá, los bandos se enfrentaron. Fueron dos principales subdivisiones político-administrativas. Los de la Confederación Muisca, por una parte. Vamos, Confederación Muisca, vamos con toda. Por una parte, el ejército del Zipazgo, comandado por Zipa Sahuamanchica. Y por otra parte, con ustedes, el ejército de Zacazgo, al mando del saque Michúa. Zipazgo, el Zipa. Por una parte va la Confederación Muisca con el Zipazgo. Por otra parte va el saque Michúa con el Zacazgo. ¿Cómo va a ser? Mira, ya te lo explico. Confederación Muisca tenían un Zipazgo del Zipa. Fue una de las principales divisiones administrativas del territorio, que fue la organización prehispánica de los muiscas ante la invasión española. Su capital era Funza, del clan Bagatá. El gobernante supremo del Zipazgo, pues el gobernante supremo del Zipazgo era el Zipa. La organización del Zipazgo en el altiplano cundiboyacense, departamento de Cundinamarca, y en parte de vertiente oriental y occidental de la cordillera oriental. Cordillera oriental al oriente, cordillera oriental al occidente. Estaba esa organización del Zipazgo. Estaban asentados los muiscas, sujetos al Zipazgo, es decir, bajo el dominio del Zipa, Bagatá, Bogotá, subordinados de la jerarquía del Zipa. Los caciques. Primero está el Zipa, después están los caciques, que eran los príncipes, que reconocía su sujeción. Están los caciques sujetos al Zipa, al gran Zipa, que reconocían su sujeción a él y estaban llamados por los españoles capitanes. Esos son los capitanes. Capitanes menores, líderes de la comunidad. Los Uta. Este hijo Uta es uno de los indígenas líderes en la comunidad. Es un líder de la comunidad, este Uta. Los civines, matrilinajes de la descendencia de los jefes, al hijo. Entonces la cordillera oriental estaban al oriente del occidente. El Zipazgo, del gran Zipa, de modo que el sucesor del Zipa era su sobrino, el cacique de Chía. Bueno, entonces que el cacique de Chía iba a ser el sucesor de Nemequene Nimikini. La expansión de este Zipazgo comenzó. Entonces este Zipazgo le fue muy bien con Sahuamanchica, sí, quien subordinó a los caciques, caciques de Ubaqué, de Fusagasugá.
Ustedes son subalternos míos. Yo soy el gran Zipa Sahuamanchica. Yo soy el Zipa Sahuamanchica y ustedes, caciques de Ubaque y Fusagasugá, serán mis subalternos. Su sucesor de Sahuamanchica fue Nemequene o Nimikini. Sometió al de Guatavita. Usted de Guatavita va a ser va a ser mi subalterno. Mientras que Sahuamanchica tenía a Ubaque y a Fusagasugá. El sucesor Nemequene tenía al de Guatavita. A la llegada de los europeos, el Zipa ejercía su dominio desde Chocontá, Ubaté, hasta Tibacuy. Y había integrado ya los cacicazgos. Ustedes subalternos de Guatavita y de Ubaque y de Sumapaz son mis subalternos. Los cronistas españoles trataban de traducir este cipazgo, explicando el cacique de Tibacuy era como un condestable, los de Guatavita y Ubaque como los duques, el de Chía como un virrey. Es que sí, se trata de entender. La colonia española quería interpretar la organización de los zipas, entonces le ponían términos como el virrey, el duque, prácticamente todos los territorios del Zipa que conformaron la provincia del Santa Fe de Bogotá, todos los territorios sujetos al Zipa. Que entonces quiero que quede claro, todos los territorios sujetos que están sujetados al Zipa, al Gran Zipa, conformaron la provincia de Santa Fe de Bogotá. Salvedad hecha de las áreas de, excepto Chiquinquirá. No me metan a los boyacenses de Chiquinquirá ni de Saboyá. Estos no. Estos entraron a formar parte de la provincia de Tunja. Bueno, los cronistas del nuevo reino de Granada coincidieron en señalar que el Zipa tenía más poder político que el Saque. Entonces, ¿qué es mayor el Zipa en el poder político? Que el Saque. Entonces, ¿que quién es el Saque? Si el Zipa es el mejor, entonces que el Saque era el título de la nobleza, era el noble, el título de nobleza, el Saque, de los gobernantes. Que el Saque viene a ser el título de nobleza de los gobernantes de la Confederación Muisca. En el altiplano cundeoyacense, y su sede de gobierno era la ciudad de Tunja o Hunza. Entonces que los saques accedían al poder por una mediación de Irak, mientras que el Zipa lo hacía por dominación militar. Entonces que había una figura que era el saque, que era la nobleza, título de noble, y estos accedían al poder mediante una autoridad llamada Irak. Pero el Zipa, mediante la dominación militar, el Zipa era más militar, mientras que el saque, su rango lo daría por medio de Irak. Fue uno de los 5 estados pertenecientes a la Confederación Muisca. ¿Cuántos estados tendría la Confederación Muisca? 5. Uno de ellos, Irak, al arribo de los españoles, se encontraba en el territorio de la provincia de Sogamoso, departamento de Boyacá, a pesar de ser administrativamente sí, Sogamoso, ciudad sagrada para los muiscas, donde se hallaba el templo de Sua. ¿Qué hay en Sogamoso? Templo de Sua, santuario del sol, con especial derroche de riquezas, que fue incendiado por los conquistadores. Que en Sogamoso había un templo del sol, el templo del sol con mucho derroche de riqueza. ¿Y qué hicieron los españoles cuando vieron un templo lleno de riquezas? Pues le echaron fuego, muchachos. Incendiaron el templo los conquistadores. Y si les parecía bonito que a los de Sogamoso, el templo del sol, se los incendiaron con fuego. En ella residía Chicuy, de Irak, su jefe máximo. ¿Cómo se sintió Irak cuando vio el templo del sol que derrochaba derroche de riquezas? Cuando lo vio incendiado en fuego, fue incendiada su templo.
Entonces, ¿qué pasaría? En ella residía Chikui de Iraka, su jefe máximo y especie de sacerdote supremo, muy consultado por los demás muiscas. Se cree que el civilizador de los muiscas, Nemqueteba, Chimisapagua o Bochica, se habría asentado en este territorio en épocas antiguas, razón por la que todos los caciques de Sogamos o Suamox eran sus sucesores. Todos los sucesores de Bochica eran los de Sogamos o que Suamox. No, los de Sogamos no. Los de Suamox, Suamos, Sugamusi. Fue uno de los muiscas de la Confederación Iraca. Uno de los muiscas de la Confederación Muisca, no, uno de los muiscas de la Confederación Iraca. Dentro de los muiscas habían confederaciones. Dentro de los muiscas tenían la Confederación Muisca, pero también tenía la Confederación Iraca. Su nombre significaba, Sogamoso, significa el encubierto, y era el sucesor del anterior Nompanim, aunque se trataba más de una autoridad religiosa que civil. Colaboró como aliado del Saque en su lucha contra el Zipa. Es que internamente los indígenas tenían un líder Saque que era la nobleza. Por otra parte tenían el Zipa, que era el duro en la batalla militar. Entonces, ¿cuál tendría más poder, si el Saque o el Zipa? Pues que el Zipa es militar y que el Saque es lo que se llama nobleza. Entonces peleaban entre ellos para ver cuál tenía más poder, qué tal, cuál autoridad era mayor, autoridad religiosa o la autoridad militar. Entonces, ¿quién iba a ser el sucesor del gran Zipa? Se estableció que Iraca no fuera hereditario, sino el elegido, escogido alternativamente entre originarios de Firavitova y de Tobasía. Los electores, en el caso del empate y la discordia, votaban el cacique Tundama. Bueno, entonces Tundama fue un cacique y señor de los cierros de Duitama, sí, que se ubicaba en las estribaciones de la cordillera oriental y cerca de las riberas del río Chicamocha, y tenía como tributarios a los caciques de Serinza. El Tundama tenía a los tributarios, a los caciques de Serinza. Yo ya puse a estos a tributarme. Se reiría de los de Serinza o no. En cambio, al Zipa Iraca le quemaron el templo del sol, le echaron fuego e incendiaron su templo. El Iraca, que era un sacerdote, y el Chigui con poder recibió de Iracananzas para controlar el clima y tratarles enfermedades. Que a este Iraca lo tenían para tratar enfermedades, para controlar el clima. Era el jefe político y también militar. Los jefes eran respetados y temidos por todos los demás caciques. Militarmente parecen haber sido aliados de los saques, en contra de los zipas. Pero el último gobernante, Sogamoso, abogó por la paz, al igual que todos los muiscas comerciaban con los pueblos guanés. Entonces que los zipas, ¿qué pasaba con los guaneses, los del Guanes? Pues estos del Guanes son como los de Santander. Entonces que los muiscas tenían buenas relaciones comerciales con los de Santander. El Templo del Sol, en Sogamoso principalmente. ¿Qué pasaría con el Templo del Sol en Sogamoso? Que su máxima autoridad Irak, siendo este Irak un sacerdote. Bueno, es así la historia y la leyenda. Continúa.